y hoy vamos a hablar de tiendas online. Hola a todas, ¿qué tal? Desde hace algún tiempo me estáis pidiendo que si voy a abrir mi tienda online con los dibujos de los cactus y todas esas cosas, y la verdad es que de momento no, pero sí que os voy a contar algunas de mis experiencias con tiendas online que he tenido en el pasado y qué es lo que elegiría ahora. Bueno, yo he abierto varias tiendas online en todos los años que llevo en internet. A veces han sido simplemente cuentas en eBay y cosas parecidas, especialmente cuando estaba metida dentro del mundo de las muñecas. Sí que tenía una tienda, por así decirlo, dentro de eBay, donde vendía las muñecas que no quería, vamos. Porque en aquel momento se podían comprar muñecas sin mucho miedo, porque siempre cuando las vendías recuperabas el dinero, a veces incluso sacabas beneficio de ellas. Y lo más útil para ese tipo de cosas era tener una cuenta en eBay. Y luego con el tiempo, para otro tipo de cosas, he abierto tienda online tanto en Etsy como utilizando WordPress. Y ahora estoy probando la opción de Sairo, que os dejo abajo el enlace, porque como sabéis, a veces colaboran con el canal y entonces pues me dejan descuentos para vosotras, porque todas las opciones de tienda online son de pago. ¿Qué ventajas y desventajas tienen todas estas tiendas? Sairo os la voy a dejar la primera porque he grabado una pequeña captura de pantalla. Me parece muy fácil de configurar. Los productos se añaden fácilmente y especialmente es fácil el modo de pago. Entonces, lo que hace Sairo es que te facilita la vida. Así que me parece una opción bastante recomendable si estáis pensando hacer una página web con tienda online, porque además está todo integrado. Entonces yo lo estoy probando ahora, lo estoy probando desde hace unos meses. Todavía la tienda no está... Bueno, es que ni siquiera me planteo de momento sacar ninguna tienda, pero sí que estoy probando las opciones que me ofrece, y cuando yo esté preparada para lanzar la tienda será cuando pague ese plan. Entonces, bueno, os voy a dejar una pequeña captura de pantalla de lo que he hecho y de cómo funciona, y ahora seguimos. Crear una tienda con Sairo es muy fácil. Nos metemos en nuestro editor de la página web. Una vez ya nos hemos dado de alta en el plan que tiene tienda online, nos venimos aquí a este botón y nos dice abrir panel de control de tienda. Entonces nos abre todas estas opciones, ¿vale? Y aquí tenemos el panel de control general, o sea, como la página principal. Añadir producto, aquí ver los sitios en los que podemos vender. Por ejemplo, pues tiene integrado Facebook, tiene integrado Instagram. Yo no sé manejar la tienda de Instagram, aunque sé que ahora está abierta, pero tienes que tener tu propia tienda para poder hacerlo. Entonces, bueno, como sabéis, Facebook, Instagram y Facebook Messenger son lo mismo. Así que esto nos daría la posibilidad de poder vender nuestros productos a través de Instagram y a través de Facebook. Aquí tendríamos nuestro catálogo, que cuando abrimos la tienda desde cero pues nos salen como estos ejemplos de cosas que podemos poner. Esto es muy sencillo, simplemente seleccionamos todos y los borramos, no nos hace falta. Y aquí pues sería donde aprovecharíamos todas esas fotos que hemos ido haciendo y todo eso una vez estemos listos para añadir esos productos, ¿vale? Aquí le ponemos el nombre. Por ejemplo, si fuese a vender mi trabajo fotográfico de 50 por 70, edición 50 creo que son muchas para una foto, pero bueno, aquí podemos configurar también si queremos libras, kilos, etcétera, ¿vale? Y aquí le pondríamos el precio, que también podemos configurar si queremos que sea en euros o en otra moneda. Subimos la foto, por ejemplo, pues subiría esta. A ver, aquí es recomendable obviamente que subáis la foto del objeto acabado, no la foto en sí como estoy haciendo yo, pero bueno, como esto también serían copias de mi trabajo fotográfico, pues tampoco está mal poner la foto de verdad. Y como no he hecho todavía las fotos porque no tengo tiempo para nada, pues voy a utilizar simplemente esto para que veáis cómo se crea un producto. Aquí podemos poner, pues como he puesto que era limitado a 50 copias, que ya os digo, me parecen muchas, especialmente 50-70, en fin, es una barbaridad, es muy grande también. Y ya está, preview del producto, aquí vemos la vista previa, cómo sale, 50 en stock, tal, vale, entonces guardaríamos ese producto. Aquí dentro de productos tenemos nuestro primer producto, podemos crear categorías
Y podemos crear también cupones, ¿vale? Si creamos un cupón, pues puede ser un cupón de $50, de lo que sea, ¿no? Desde aquí, desde pago, aquí podemos configurar métodos de pago. Si aceptamos pago con tarjeta, ahí eso es más complicado porque necesitamos ir al banco, que nos den unas claves, es un rollo. Entonces, normalmente cuando te haces una tienda así a nivel particular vas a usar más PayPal que otra cosa. Y luego aquí está la configuración donde pondríamos el nombre de nuestra tienda, compañía, bueno, nuestro correo. Aquí ponemos nuestras redes sociales. Dentro de Regional Settings, aquí es donde podemos cambiar a euro. Podemos cambiar en lugar de a libras a kilos, que es como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Podemos cambiar a centímetros o a milímetros, porque trabajar en pulgadas o en yardas, pues la verdad que aquí tampoco se lleva mucho. Y aquí podemos cambiar también nuestra zona horaria. La hora, bueno, la forma en la que se ve la fecha, pues a lo mejor prefiero esto, 27/4. Y una vez lo tenemos configurado, pues le damos a guardar y ya está. Y luego aquí podemos cambiarle el idioma. Aquí podríamos buscar español, Spanish, grabar y es el idioma principal de nuestra tienda, y además podemos añadir nuevos idiomas, pues por si la queremos dirigir a un público pues más amplio. Y aquí es cómo nos hace la factura. Podemos subir una imagen que sería nuestro logo. Vista previa, si hubiera rellenado mis datos, pues aquí me saldrían todos mis datos y serían las facturas que se le manda a la gente, ¿no? Cuando hace un pedido, con el logo aquí arriba, con todos los detalles y con el precio. Para todo esto, pues claro, hay que informarse muy bien antes del tema legal también de vuestro país, de cómo todo esto funciona, y es uno de los motivos por los que yo no tengo tiempo ahora de poder abrir la página web con tienda, por mucho que me lo pedís bastante. Entonces te lo pone todo bastante fácil. Aquí también tenemos el tipo de diseño, cómo queremos que se vea la imagen, y luego pues también podemos linkear diferentes aplicaciones, etcétera. Es muy fácil añadir productos y luego pues es muy fácil poner las formas de pago, y sobre todo pues aunque tengamos que pagar esa activación de la tienda, por así decirlo, pues casi siempre vamos a tener que pagar activaciones de tiendas, y además muchas veces tendremos que pagar comisiones, que es la peor parte de vender online. Entonces pues yo tengo muy claro que el día que pueda volver a relanzar la página web con tienda, porque sí que me interesa hacerme un hueco dentro del mundo de la fotografía, lo haré con esta tienda. Bueno, como veis es bastante fácil, en muy pocos minutos puedes montar una tienda. Eso sí, es recomendable hacer fotos antes, o sea, antes de abrir una tienda hay que hacer un trabajo previo, y ese trabajo previo es hacer las fotos, es crearte un buen eslogan. En ese proceso estaría yo si decidiera abrir la tienda online, que de momento ya os digo que no, y que además no la voy a abrir en breve, y ni siquiera sé si la abriré en algún momento. Sí que me gustaría, con mi trabajo fotográfico, crear esa tienda, porque al final también tú estás poniendo tu propio trabajo en valor. Con el resto de cosas, los dibujos de los cactus que os gustan y todo eso, con eso de momento no, porque bueno, para mí eso es un hobby. Pero con mi trabajo fotográfico sí que me planteo hacerla en algún momento, aunque ya os he hablado de eso, y de que me gustaría poder controlar todo el proceso desde la copia, montaje, y en fin, eso es complicado, requiere mucho tiempo y yo no tengo tiempo para esas cosas. De momento va a quedarse simplemente en estar experimentando con esta página web. ¿Y qué otras tiendas he utilizado cuando pues, he tenido el tiempo de poder crear una tienda online, etcétera? Bueno, pues una de las más famosas es Etsy, pero Etsy tiene ciertos inconvenientes, y los inconvenientes que tiene Etsy es que cobra unas comisiones que bajo mi punto de vista son altísimas. A mí me ha llegado a cobrar, porque claro, o pones precios muy caros o te cobra la mitad del precio que le pones en comisiones. Yo recuerdo que la usaba hace unos años cuando vendía copias de la agenda, que eran descargables y que te las imprimías tú, y obviamente pues a eso no le puedes poner un precio carísimo. Entonces no recuerdo si valían 3 euros o algo así cada parte de la agenda, y Etsy me cobraba una barbaridad, o sea, yo me llevaba como 1 euro de lo que podía vender, era increíble. Sí que tenía una cosa buena, que no recuerdo exactamente muy bien cómo funcionaba, y es que hasta que no vendías el primer artículo no te cobraban todas las comisiones, pero si no lo vendías, o sea, si tú por ejemplo ponías un artículo, le ponías como una caducidad de 90 días o algo así, si no lo vendías en esos 90 días te cobraban la comisión.
Entonces, claro, imaginad que ponéis 200 artículos y que no vendéis nada. Es cierto que la comisión por poner el artículo no era muy alta, pero si son muchos artículos, pues la cosa empieza a doler, especialmente cuando no los vendes. Entonces, bueno, pues en mi caso tampoco era nada que fuese a enviar, entonces no puedo hablar de esa parte de envíos y tal, pero era un poco sangrante el tema de las comisiones. A mí las comisiones me parecían altísimas, lo tendría que volver a mirar ahora a lo mejor, pero en aquel momento a mí las comisiones me parecían muy, muy altas porque se llevaban más de la mitad de los beneficios que supuestamente ibas tú a generar. Eran una burrada. Yo tuve meses que llegué a no ganar nada y que Etsy cobrara todo porque me cobró las comisiones de publicación, las comisiones de 4 o 5 ventas. Y con todo eso yo me quedé a cero. En aquel momento dije, hasta aquí no vuelvo a abrir esto porque con lo que yo vendo no le saco partido. Y luego otra opción de tienda online que he probado es WordPress. En WordPress tienes posibilidad de poner una tienda online a través de un plugin. El que más se utiliza es uno que se llama WooCommerce o WooCommerce, no sé cómo se dirá, se escribe W-O-O-Commerce. Y ese es el más famoso, pero creo que hay algún otro. ¿Qué problema tiene este plugin de WordPress? Que para mí no es fácil de configurar, no es sencillo. A ver, es relativamente sencillo si estás acostumbrado a trabajar con WordPress desde hace años. Al final pues vas tocando botones y vas averiguando cómo funciona todo. Te lo tienes que instalar tú, aunque también ahora, desde hace ya bastante tiempo, desde el apartado de plugins de WordPress directamente le das y ya está. Estoy hablando del WordPress que te instalas tú en tu propio servidor, no estoy hablando de WordPress.com. En WordPress.com yo no, porque me tengo que crear la cuenta por algún plugin en el que me hace falta y entonces tengo una cuenta creada pero no la utilizo, y supongo que en ese WordPress el querer activarte la tienda online es de pago y supongo que también debe ser más sencillo de manejar que cuando te lo instalas tú. Una de las cosas que no me gustan de la tienda en WordPress es el tema de los pagos. No me gustan. Lo de configurar los pagos me parece horroroso. O conoces a alguien que entiende todo el funcionamiento interno de eso, o ahí no hay quien pague nada. A mí yo no lo consigo configurar, en fin. Pagar con tarjeta se puede, pero necesitas las cosas del banco, etcétera. ¿Tienes la opción de PayPal? Sí, pero es que no, a mí no me funciona bien. Y luego tienes que hacer el diseño de la tienda. Y el diseño de la tienda es una pesadilla y un dolor de cabeza espantoso. Hay algunas plantillas de estas que también pagas, no sé, una plantilla de no sé qué por 100 euros, que llevan incorporado dentro de su plantilla el diseño de la tienda. Cuando instalas la tienda, si no tienes uno de esos diseños, te sale un pequeño diseño por defecto, pero modificar eso es un dolor de cabeza horrible. Entonces, pues eso a lo mejor yo lo hubiera hecho con 20 años, cuando a mí WordPress me llamaba la atención, yo lo investigaba y me ponía por ahí a programar trozos de código sin tener ni puñetera idea. Pero ahora no, ahora me da pereza, ahora yo quiero que las cosas sean sencillas, y aunque sí que me he lanzado a meterme a hacer diseños de WordPress, siempre con la ayuda de mi amiga Marta, porque si no, ahí no hay quien saque nada, pero bueno, algunas cositas de hecho en WordPress, y siempre me han costado meses. Meses tampoco voy a decir, pero semanas sí. Entonces, pues es algo para lo que necesitas mucho tiempo libre o necesitas pagarle a alguien para que te lo haga. Así que yo quiero que las cosas sean sencillas, yo quiero que las cosas funcionen bien y que no haya ningún problema. Y WordPress hoy por hoy, para hacer una tienda, sí, es verdad, tienes todo el control sobre tu web, etcétera, etcétera, pero o tienes dinero para contratar a alguien que te monte eso o te olvidas. Entonces, bueno, esa es mi experiencia con tiendas online. Hace muchos años que no vendo nada así en la web y bueno, y aunque me estáis pidiendo eso, que abra la tienda, que no sé qué, y aunque sí que me gustaría hacerlo de las copias de las fotos, porque por lo que os digo, creo que nosotros mismos tenemos que poner nuestro trabajo en valor y que tenemos que lanzarnos a salir al mercado. Pues ahora mismo no tengo el tiempo para poder hacer algo así. Si lo tuviera, porque además también tiene toda una parte de gestores, etcétera, que eso también lo tienes que pagar, pues seguramente me lanzaría por Sairo, porque creo que es lo que más te facilita la vida, y aunque tengas que pagar a un gestor, etcétera, etcétera, para todo el tema de facturas y esas cosas complicadas, por lo menos pues no tendrías que pagar un programador que te monte la web. Entonces, bueno, yo sé que hay gente que se lanza
a hacer este tipo de proyectos, sobre todo en Etsy, sin tener mucho asesoramiento detrás y que a veces les salen bien, pero a mí me parece un mundo complicado y desde luego yo no utilizaría Etsy por lo que os decía. Creo que las comisiones de Etsy son una barbaridad. A lo mejor en cosas caras no son una barbaridad, pero en cosas de muy pocos euros, una burrada. Y eso, pues nada, que hasta aquí el vídeo. Espero haber resuelto vuestras dudas sobre tiendas online, porque de hecho también me preguntáis a veces, no sé, se ve que yo he dicho algo de tienda online en algún momento, y me preguntáis a veces que dónde os abriríais vuestra tienda y que dónde tal. Pues espero haber resuelto vuestras dudas. Decidme ahí abajo qué experiencia tenéis vosotros vendiendo online. Obviamente, si yo ahora me entrara a la locura y abriese una tienda de materiales de arte, que no va a pasar, no estoy anunciando nada, no va a pasar, pues ahí sí que me metería con un diseñador, o sea, ya tendría que ser un proyecto de estos que tú vas al banco y le comes la cabeza y le dices, quiero hacer esto, financiamelo. Y bueno, y al ayuntamiento y esas cosas, a ver si hay alguna subvención para emprendedores, ya que quieren que todos emprendamos. Bueno, sí, en fin, que eso ya sería como un mundo totalmente aparte y en el que yo tengo cero experiencia. Pero en abrir tiendecitas online, pues algo he hecho a lo largo de estos años y esta es mi experiencia y espero que os haya servido de algo. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo abajo enlace a Sairo con ese descuento para poder abrir una tienda online. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ya os he dicho que ha vuelto y en fin, poco a poco nos la estamos quitando de encima, pero muy poco a poco. Yo tengo esperanzas puestas en el verano. Si os gusta el canal, os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque esa pared está muy desierta sin el botón de plata y porque, bueno, ya es hora. Y si ya estáis suscritos, podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y junto a todo lo demás, incluyendo la lista de correo en la que suelo avisar los domingos y también los miembros de la comunidad, que en algún momento del vídeo los habréis visto por aquí por pantalla, porque hoy estoy todavía dormida y no he dicho nada sobre ellos. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!